Hola, este tema forma parte del video principal de la guía maestra de Google Flow. Crea personajes 3D y video animado con IA, tutorial definitivo, el cual incluye una guía escrita complementaria. Si quieres descargarla o ver el contenido completo y en su contexto, te dejo el link en la descripción. Por otro lado, las opciones orientales también entran en juego, y muy fuertemente, así que veremos cómo generar imágenes con One. Para generar imágenes con One, entramos en su página principal siguiendo el enlace que te dejo en la descripción, o por medio de una búsqueda rápida en Google. One es totalmente gratis, tanto para la generación de imágenes como para la generación de video. La suscripción que ofrece consta de una cantidad de créditos que te servirá para acelerar las generaciones y para quitar la marca de agua que se incrusta en los resultados, ya que en su modo gratuito depende totalmente del tráfico y ocupación de su servidor, haciéndolas en ocasiones muy lentas. Para interactuar con One debes estar logueado en su página por medio de tu cuenta Google u otro correo. Ya estando dentro, en primera medida te vas a encontrar con esta sencilla interfaz, bajo la filosofía de todo en uno, donde se reúne tanto la generación de imagen como la generación de video y la creación de avatares. Por lo cual, aquí en la parte central encontramos el input principal de One. Dentro de él, al lado izquierdo, se ubican estos tres iconos principales, que al accionarlos activarán las subherramientas propias de cada modalidad. El primero es para la generación y edición de video. El segundo es para la generación y edición de imágenes. Y finalmente el tercero para la generación de avatares. Hacemos clic en el botón de imágenes y dentro de sus configuraciones en este menú encontramos la opción de generación normal de texto a imagen o Generate. Segundo, encontramos la opción de generación de imagen secuencial y finalmente encontramos la opción de Draft, que es como un borrador o un tablero de pruebas. Por ahora elegiremos la opción Generate. En este menú podrás elegir entre los modelos de generación de imagen, que van desde One 2.1 hasta One 2.7, y si pagas la suscripción te da acceso a One 2.7 Pro. Al lado, haciendo clic aquí, accede al nuevo menú de colorimetría para seleccionar y aplicar paletas de colores. Esto te permitirá mantener una consistencia tonal en las imágenes que generes, logrando el ambiente y estilo deseado. Finalmente, en este menú es posible ajustar la calidad de la imagen generada. Las opciones disponibles están en 1K, que equivale más o menos a 720p, en 2K, que corresponde a 1080p, y 4K, que es la máxima calidad, disponible únicamente con la suscripción VIP de One. En estos iconos podrás configurar la relación de aspecto de la imagen generada. Por ahora la dejaremos en 9:16, o sea, vertical, para que se nos genere totalmente de pies a cabeza nuestro personaje. Con este botón puedes activar o desactivar la generación de imágenes o video por medio de créditos. Ya sabes que el pago de la suscripción reduce los tiempos de generación de tus proyectos. Así que si está activada, aumentará la velocidad de generación. De lo contrario, con el interruptor apagado, no te costará nada, pero la generación se demorará según lo ocupado que esté el servidor. Y de último, con este botón se activa y se desactiva la ayuda de mejoramiento de los prompts que ingreses, haciendo uso de la inteligencia artificial de One, el cual dejaremos desactivado por el momento. En este espacio del input pegamos el prompt y hacemos clic en este botón para iniciar la generación. Esperamos un poco. Y One automáticamente te va a generar 4 imágenes, representando a nuestro personaje de estas 4 formas. Para hacer la descarga, solo basta con pasar el mouse sobre la imagen y hacemos clic sobre este icono de descarga. Si estás pagando la suscripción, te dará la opción de hacerlo sin marca de agua.